¿Somos una nación de mentirosos dedicada exclusivamente al engaño político? Para redondear esta tragedia griega se necesitan estos roles en la obra de teatro. Primero, necesitamos una mesa de crédulos, dispuestos a repetir y difundir por doquier las falsas noticias que otros hayan inventado. Segundo, se necesitan un grupo de burócratas que no quieran dejar el poder. Y tercero, un mecanismo institucional que fundamente la mentira. La democracia. ¿Es un problema de políticos mentirosos o pueblos crédulos? No olvide que la última palabra la tiene usted. Síganos en nuestras redes sociales como @retinabifocal. Aullando realidades. Yo creo que aquí hay una diferencia clara. Sergio está diciendo que a él le parece bien la reforma tributaria y los impuestos que tenemos. A mí no. Generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que esta economía se recupere. Al presidente Iván Duque se le olvidaron algunas de sus propuestas lanzadas en su campaña presidencial. Estas son algunas de ellas. Antes de cumplir 3 meses de mandato ya nos dábamos cuenta de que solo era un discurso para vender. Así es, nos pintaron pajaritos en el aire. Cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propone la nombradísima ley de financiamiento para poder saldar el déficit del presupuesto de la nación. Una ley con propuestas que al final se abolieron, pero que en un comienzo tenían la intención de extender el IVA a más del 60% de la canasta familiar, a cervezas, a gaseosas, a motociclistas y a trabajadores independientes, lo que golpearía de manera abrupta a la clase media, para así poder bajarle los impuestos a las grandes empresas. ¿Y cuál fue su respuesta? Echarle el pato a los mandatos anteriores. Entonces ahí vamos a la mermelada. Lo tradicional ha sido la mermelada para mantener la gobernabilidad, para mantener contentos unas bancadas. Eso le hace daño al país. Lo primero que acá tenemos que hacer es decir, ¿estamos dispuestos a gobernar sin el computador de Palacio? Yo se lo digo, estoy listo para gobernar sin el computador de Palacio. Porque los cargos públicos no pueden ser para entregárselos a feudos políticos para que controlen las entidades. Las entidades de los sectores más sensibles del país no se pueden seguir asignando por presiones políticas. El Banco Agrario, Finagro. ¿Cómo así que nosotros estamos feriando entidades que deberían estar al servicio de sectores que requieren gran capacidad técnica? Pero en la reforma política, el Centro Democrático propone la intervención del Congreso en la destinación del 20% de la inversión regional en el presupuesto nacional. ¿Y cómo el presidente Iván Duque pretende luchar contra la corrupción cuando todo su gabinete escogido está untado de ella? Por ejemplo, comenzando con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, principal responsable del nombrado escándalo Los Bonos de Agua, que dejó en quiebra a más de 117 municipios. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, implicado en el caso de corrupción más grande, Odebrecht, al guardar silencio sabiendo todo lo que sucedía detrás de estos contratos, o el nombrado embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, que fue destituido como Procurador General de la Nación, después de repartir cargos para su beneficio. Y se podría seguir la cuenta con cada uno de los elegidos del presidente Duque. Por ejemplo, la ministra de Interior, Nancy Gutiérrez, que tuvo casa por cárcel y es acusada de parapolítica. ¿Qué estrategias viables y posibles va a implementar en su gobierno en pro del beneficio de los campesinos colombianos? Voy a despolitizar todas
las instituciones del sector agropecuario, para que tengan profesional técnico e idóneo al servicio del campesino colombiano. O el resonado caso de Claudia Ruiz, sin poseer experiencia alguna para ocupar un cargo en la Agencia de Desarrollo Rural. Y peor aún, falsificar esa experiencia. Pero eso sí, aún ocupa su cargo. El Metro de Bogotá será el proyecto de infraestructura más grande en la historia de Colombia. Con un presupuesto de 40 millones que sin duda le cambiarán la cara a la ciudad, los grupos internacionales Consorcio Metro, Metro de Bogotá, APCA Metro Capital, Consorcio Sunrise, APCA Transmimetro, Consorcio Línea 1 y Unión Metro Capital son los 6 habilitados como finalistas que competirán por el contrato de construcción y operación de la primera línea del Metro de Bogotá, que debería estar listo para 2024. El proyecto no está concebido dentro del POT vigente. Según la concejal Cinia Navarro, el trazado del metro que propuso la Alcaldía de Bogotá no cumple con las normas de los usos de los suelos, es decir, con el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. Lo que ha dicho el distrito sobre esta norma es que algunos en ocasiones tienen figura de pérdida de fuerza ejecutoria. Esto significa que no tiene validez. Además, a través del decreto 469, por el medio del cual se revisa el POT de Bogotá, se habrían derogado varias normas en la construcción del metro. No obstante, el artículo 176 del POT del 2000, que define el trazado, sigue vigente. Hemos avanzado como jamás antes, contrario a las mentiras que dicen que es que lo habían dejado listo, además no había quedado absolutamente nada listo, no había ninguna estructuración financiera, no había empresa, no había nada. Ahora sí hay un metro listo, ahora sí, el metro está absolutamente seguro y con lo que nos confirmó, nos dio el presidente Duque anoche, no solamente está el metro, sino las troncales alimentadoras del metro también. Entonces está avanzando milimétricamente en cronograma, tiene todos los COMPES, tiene todos los CONFIS, tiene todos los estudios, tiene todos los recursos de la nación, tiene todos los recursos del distrito, tiene todos los recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Banco Europeo de Inversiones. Entonces el metro, para buenas noticias de los bogotanos, el metro va bien. Para el 10 de agosto del 2018, la Financiera de Desarrollo Nacional hizo entrega de la versión final de los estudios de factibilidad. Esto quiere decir que para la fecha en la que se entregó la carta y para la fecha en la que se aprobó la obra, estos estudios no estaban listos. Entonces el metro, para buenas noticias de los bogotanos, el metro va bien. No obstante los esfuerzos desesperados de los miembros del club de los enemigos del metro, que ojalá los ciudadanos los tengan muy en claro cuando vayan a votar en la próxima ocasión. ¿Quiénes son esos miembros del club de los enemigos del metro que están tratando de impedir que se haga el metro? Peñalosa en su primera administración saboteó un proyecto que proponía una red de metros y la cambió por Transmilenio y sin ningún sustento técnico. Y cambió el COMPES 2999 del 98 por el 3093. Con el terrorismo lo único que hay que negociar es el sometimiento a la justicia. ¿Van a negociar la elegibilidad? Yo le pregunto a los colombianos, ¿están dispuestos los colombianos a ver esos criminales en plan de candidatos? El expresidente Uribe ha presumido en diversas ocasiones de no haber negociado con los terroristas de grupos estudiantiles, asociaciones de indígenas o de las guerrillas. Y siempre atacó duramente al gobierno de Juan Manuel Santos por hacerlo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Nada más llegar a la presidencia, en octubre del 2002, nombró a Luis Carlos Restrepo como alto comisionado de paz y convocó la Comisión de Conciliación, además de pedirle ayuda a la iglesia para iniciar la paz con los paramilitares y la guerrilla. La paz con todos, dijo entonces. Así como las mentiras de mi ex. De hecho, en el 2003 le pidió a la Iglesia Católica que iniciara acercamientos con las FARC y esta guerrilla nombró 3 delegados para estos diálogos exploratorios. La agenda nacional no se negocia con el terrorismo se negocia el sometimiento a la justicia, que fue lo que hicimos nosotros con los mal llamados paramilitares, cuyos cabecillas terminaron extraditados. La dictadura de Venezuela ha sido cómplice de la FARC y del ELN, los ha protegido y los ha legitimado. ¿Por qué?
¿Por qué una dictadura que ha sido cómplice del terrorismo pretende uno que sea que sea uno de los garantes de un proceso de paz con estos individuos? Uribe también inició conversaciones con el ELN. En el 2004 involucró a Piedad Córdoba y al mismísimo Hugo Chávez. Las rondas exploratorias iniciaron en Cuba y luego en el 2007 en Venezuela. Estas conversaciones se rompieron en el 2008, durante el segundo mandato del hoy senador, aunque muchos piensan que es el verdadero presidente de Colombia. ¿Es un problema de políticos mentirosos o de pueblos crédulos? Quizás es la indignación del pueblo o la falta de conocimiento político y cultural que nos lleva a confundir la realidad de los discursos que propagan los grandes medios. Y algunos crédulos creen que es suficiente con denunciar la corrupción de la vida política y exigir transparencia por redes sociales o revolución de trinos. Pero la persistencia de la mentira en los usos políticos es patrocinado por usted, con su voto. Desde 1853, Colombia usa el voto por papeletas. Esto los ha convertido como los únicos responsables de su realidad. Gústele a quien le guste.